Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y hoy vamos a platicar sobre la entrega que se hizo el 22 de agosto al presidente electo de un documento que la academia le entregara al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar de qué dice este documento. Tiene un título, como nos gusta en las academias, muy largo: hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024. Y para platicar sobre este tema me acompañan hoy en el estudio el doctor William Lee Alardín. Él es coordinador de la investigación científica en la UNAM. William, muchas gracias. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Juan Manuel Romero Ortega. Él es coordinador de innovación y desarrollo también aquí en la UNAM. Y bueno, pues sin más, ¿de dónde surge la idea de hacer este documento y quiénes se organizan y cómo se organiza la propuesta de este documento? Bueno, la idea surge de la voluntad de la comunidad académica y de innovación y también el sector empresarial, porque es importante resaltar quiénes están participando en esto. Si quieres, ahorita platicamos un poquito de eso, de plantear una visión integral de lo que se piensa que es importante para el país en esta materia y de cómo la ciencia, la tecnología y la innovación y la generación del conocimiento y la formación de recursos humanos especializados y capacitados tiene para el país. Pensamos que es de primordial importancia que esto se desarrolle cada vez más en México. Lo vemos como una herramienta para el desarrollo del país en el sentido más amplio, que entonces implica bienestar social. Que además a estas alturas, con los ejemplos que hay en el mundo, ya no Claro, queda duda de que es un para motor del desarrollo económico, desarrollo social, bienestar social, soberanía del país en su visión a futuro. Entonces eso es un poco lo que está plasmado aquí y la idea. Y es el producto de trabajo de muchos meses entre universidades, centros públicos de investigación, academias especializadas, cámaras industriales, fundaciones, hospitales, los institutos nacionales de salud, colegios de diferentes estados, para poner en un documento lo que este grupo muy amplio piensa que es importante para la nueva administración federal, que va a tomar posesión ya muy pronto, el 1 de diciembre. ¿Y cómo surge esta iniciativa y cómo se coordina toda esta participación? Porque se dice rápido, pero debe haber sido bastante complejo. Bueno, esta en realidad fue la segunda ocasión en que la UNAM en realidad actúa como el coordinador de una serie de instituciones. Y a mí me parece que la conveniencia se detecta desde el reconocimiento de lo que puede ser el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la forma como puede contribuir a la evolución de este país, ¿no? Está claro que la ciencia, la tecnología y la innovación es un motor de crecimiento económico y la posición del grupo que se reunió digamos, descansa en un acuerdo en el sentido de hacer propuestas al nuevo gobierno para que sean consideradas y que se le dé la importancia y la prioridad que tiene precisamente este sector, este conjunto de actividades, el utilizar la ciencia, tecnología y la innovación como motor de crecimiento económico sustentable y lo que ya se señalaba en el sentido del impacto que puede tener en mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Qué interesante resulta. Digo, siempre hemos peleado esto, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos discutido, pero yo no tengo recuerdo que antes de que tomara posesión algún presidente se presentara un documento tan integral, tan consensado sobre lo que requiere la ciencia, la innovación, la tecnología para el desarrollo del país. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se da esta interacción? Hubo un antecedente hace 6 años, cuando a raíz de una discusión que tenía que ver con un tema muy particular de insumos para la investigación, en su momento el rector Narro convocó de manera similar a un grupo muy amplio, similar a hay muchas instituciones que participaron entonces y que ahora lo volvieron a hacer,
y que se le entregó al presidente electo en ese momento, en el otoño de 2012, como parte de una propuesta para el sector, para ciencia, tecnología e innovación, un poco con esta misma visión. Y una de las consecuencias de esto fue que buena parte de las propuestas quedaron incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, y se fueron desarrollando y trabajando. Algunas se cumplieron, otras no, como siempre en estas cosas, ¿no? Ya sea porque se consideró que no eran tan prácticas a la hora de implementarse o porque no hubo recurso para ellas, ¿no? Pero el esfuerzo de que más de 80 instituciones en ambos casos hayan respaldado el documento, pues yo creo que sí le da mucha fuerza para proponer. ¿Y se dan continuidad entre los documentos, entre el pasado y el de este año? El de hace 6 años se denominó Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero incluso la estructura misma del documento, posiblemente cambian los títulos, pero se respeta esencialmente lo que es la estructura, ¿no? Y preguntabas hace un momento de cómo se da la organización. Bueno, en esta ocasión se hizo justamente, se integraron 10 mesas de trabajo que fueron temáticamente encargadas de desarrollar partes de este documento, y es en esa misma estructura de las 10 mesas en donde se respeta o se sigue de alguna forma la línea de lo que se había trabajado hace 6 años, que me parece que es lo correcto, digamos, tampoco es... Y de lo que vivimos del documento entregado hace 6 años, ¿cuál es la expectativa con respecto a este nuevo documento? ¿Se afinaron cosas más realistas o se sigue pensando que es posible pero no se pisó suficientemente el acelerador? ¿En qué cambia de manera relevante un documento del otro? Bueno, yo creo que después de estos años es más patente la necesidad de reforzar la estructura, sobre todo del CONACYT, y las maneras en lo que esto se puede hacer. El CONACYT es la cabeza del sector, no tiene nivel de Secretaría de Estado. Antes, hace algunos años, estaba más adscrito, digamos, a la Secretaría de Educación Pública. Ahorita ya está más autónomo a ese nivel. No tiene nivel de secretaría, pero hay muchas acciones que se pueden tomar para reforzarlo, para que de veras el CONACYT sea el que detone el desarrollo y tenga la capacidad de decidir qué se hace y qué no de manera más directa. La investigación en México está descentralizada. Sucede en una multitud de universidades, instituciones de educación superior por todo el país, en los centros públicos CONACYT, que también están por todo el país, que son más de 25, y en un buen número de universidades particulares, y en universidades grandes, ¿no?, que todos conocemos, la UNAM, el POLI, la UAM, la Autónoma de Guadalajara, la Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guanajuato, en fin, la lista es muy larga. Pero sí se requiere que haya una articulación más fuerte y que ese órgano del Estado sea el que articule con más autonomía lo que se hace. Yo creo que esa es su función esencial. Y me parece que eso está dicho más fuerte ahora, porque así vemos que es necesario, que hace unos años. Y supongo que el tema de recursos también es o Sí. sea, ¿cómo garantizamos que efectivamente no disminuya? Así es. Si no va a aumentar, por lo menos no disminuya en términos reales Sí. el apoyo que se da a la ciencia y a la tecnología Sí. en el país. ¿Cómo se integra el documento? ¿Cómo está estructurado este documento? ¿Cuáles son las partes, digamos, nodales? ¿Quieres empezar, Juan? Sí, está dividido, yo diría que son 3 tipos de capítulos. Los primeros capítulos están orientados a simplemente retomar la discusión acerca del papel que tiene la ciencia básica, su relación con la ciencia aplicada, y también que ambos están íntimamente relacionados con el Sistema Nacional de Educación, es decir, finalmente se reconoce que hay una cadena de valor entre educación, investigación e innovación. El segundo grupo de capítulos, que diría van del capítulo 4 al 9, más o menos, aborda una serie de propuestas específicas para los diferentes temas, desde la planeación, desde el financiamiento mismo,
de las acciones cotidianas que se deben de estar realizando, que se recomienda que se enfaticen, por ejemplo, en la vinculación más intensa entre la academia con la industria en general, con el sector productivo en general. Y después hay otro capítulo que tiene que ver con la estructura misma, con temas de gobierno, de gobernanza del sector, que es un poco lo que decía William hace rato, acerca del papel que puede jugar CONACYT. De hecho, hay propuestas específicas en el sentido de dotarle de una cierta autonomía en términos de sus decisiones. Y luego viene, al final termina con una serie de recomendaciones acerca del marco jurídico que tiene que ver con ese tema de ciencia, tecnología e innovación. Y esa es más o menos la estructura de todo el documento. Y a mí me parece que hay, un poco retomando el punto de la relación que tiene con el anterior, como decía William, me parece que se hace un énfasis mucho mayor en ciertos temas y ciertas deficiencias que desgraciadamente llevaron, por ejemplo, a que la inversión en este campo de ciencia, tecnología e innovación, que se aspiraba a tener el 1% a lo largo del sexenio sobre el Producto Interno Bruto, el famoso 1%, que está puesto ahí más como meta, y que con trabajos a lo largo de este sexenio hemos andado, pues, en alguno de los años llegó incluso a ser un poco más de 0.5, pero otra vez estamos en 0.40 y tantos, 0.48, 47. Creo que el otro componente fundamental que yo destacaría es insistir en la necesidad de ver la planeación del sector como un ejercicio que agrupe diferentes visiones de los diferentes participantes, de la academia, sí, desde luego, pero del gobierno también, pero también del sector productivo, de las agrupaciones profesionales, y ese es el gran mérito. No es un documento, yo diría, estrictamente académico, sino que recoge las visiones de todos ellos y plantea como el reconocimiento fundamental de que la ciencia, la tecnología y la innovación no puede ser vista a corto plazo, ni siquiera en plazos sexenales. Se pide incluso un ejercicio de la planeación a 20, 25 años, ¿no? Para que pueda tener... ¿Qué es lo que han hecho los países que realmente han cambiado la situación del tema de educación, ciencia y tecnología? Vamos a hacer un breve corte. Claro que sí. Regresamos, no se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando sobre el documento que se presentara hace una semana al presidente electo Andrés Manuel López Obrador por parte de un gran número de universidades sobre el tema de la necesaria y urgente consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo fue recibido? ¿Cómo fue creado este documento? ¿Por qué la urgencia de tener un documento como este? Ya estábamos justo hablando antes del corte de la necesidad de doblar esfuerzos en términos monetarios, pero con una garantía de largo plazo, porque aunque si hacemos subidas que no se sostienen, generalmente llevan a catástrofes en términos de proyectos académicos que no se pueden concluir. Y esto no sé si es peor todavía, ¿no? Entonces, siempre ha sido el 1% una aspiración muy codiciada, poco, o sea, nunca hemos ni estado cerca, o sea, estamos como a la mitad. Sí. ¿Qué sí tenemos que hacer? ¿Qué debería de cambiar? Porque realmente cuando uno observa en el gasto del gobierno federal, el gasto público federal, no suena nada descabellado ni ambicioso el 1%. No, y también lo importante es cómo se compone ese 1%. Yo creo que una cosa que está dicha muy claramente en el documento, tal vez incluso más fuerte que hace 6 años, ¿no? Retomando esta comparación, es que el apoyo y el compromiso a que esto se haga tiene que ser de muy largo plazo. Y tampoco se trata de ser sectoriales en que la ciencia va a resolver todos los problemas, pero la ciencia entendida, y así lo entendemos en este documento, como la generación de conocimiento y la generación de capacidades críticas
para cuestionarse lo que está funcionando y lo que no está funcionando, nos parece lo más importante. Eso se aplica en matemáticas, en ingeniería, en física, en ciencias sociales, en el estudio del envejecimiento, en la demografía, en la migración, en el problema que es apremiante y va a ser todavía peor del agua, en la generación de energía. Todas esas cosas son críticas en el largo plazo para que el país tenga una viabilidad social y de gobierno. Entonces, ese es el fondo de esto, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerle? Bueno, para generar conocimiento en el largo plazo se tiene que dar un aliento sostenido, porque cuando uno hace investigación no está claro a priori qué sí va a funcionar y dónde va a estar la solución y dónde no. Entonces hay que apoyar orgánicamente todas las áreas que hacen investigación ese es un tema para muy que se pueda dar esto. importante. Y si algo no funciona en un plazo de 2 o 3 años, no quiere decir que se debe dejar de apoyar, es muy corto. Eso se aplica a los proyectos y a este asunto de la innovación y de la relación con las empresas. El sector empresarial tiene una responsabilidad de generar bienes y empleos y productos para el beneficio económico de la gente que trabaja ahí. Enganchar eso con el sector académico toma tiempo y constancia. Si no hay una voluntad sostenida de estar estimulando estas actividades en un plazo, yo creo que de por lo menos 10 o 15 años, pues no va a haber ese enganche porque no hay ese retorno en un mediano plazo. Y eso es lo que nos ha faltado en buena medida en México. Y yo creo que nos ha faltado también desde el área de la ciencia, realmente comunicar al público y a los tomadores de decisión los tiempos. Esto que comentas tú que es tan importante, los tiempos en los que se hace ciencias, no es abracadabra, ¿no? Y a veces los procesos no salen como uno tenía planeado porque pues es parte de la ciencia, ¿no? Equivocarse en un experimento y a lo mejor obtienes un mejor resultado o a lo mejor no obtienes ningún resultado, pero siempre se aprende algo en el camino y eso ¿cómo cuesta comunicarlo a los tomadores de decisión en términos de los que sueltan el dinero, ¿no? Porque a ver, ¿pero qué me vas a dar de regreso? ¿No? Es de largo plazo. Es de largo plazo y el largo plazo... el aspecto que está muy enganchado con eso es la formación de personal, ¿no? Del día que alguien entra a la universidad y sale con su título, pues pasan por lo menos 4 o 5 años. Y luego, si va a haber una especialización de maestría, o una especialización, una maestría o un doctorado, pues agrégale otros 5. Ya van 10. Ya van casi 2 sexenios. Entonces, este largo plazo en el aprendizaje y en la generación de conocimiento también se refleja en el plazo necesario para hacer una diferencia a nivel de educación y de preparación y de adaptabilidad de la población. Yo creo que eso es importantísimo. Entonces, por eso hay esta parte que mencionaba Juan Manuel de ligar mucho lo que dice aquí con todos los aspectos de formación de recursos humanos en el largo plazo y de descentralización por el país, porque también hay vocaciones regionales y hay necesidades regionales. Ese es un aspecto que también está dicho muy claramente aquí, ¿no? No todo el mundo tiene que hacer de todo. Y hay cosas que son más importantes en el sureste que en el noroeste, pues no. Y hay oportunidades de generación de energía solar en Sonora que pues no hay en Chiapas. Entonces no puedes desarrollar igual las dos cosas. Y esto requiere de una planeación estratégica integral de ese horizonte que decía Juan Manuel, 20, 30 años. Pero eso, se los pregunto honestamente, ¿cómo lo perciben que lo toma el gobierno? Porque realmente la planeación de los gobiernos, desgraciadamente en este país nos ha tocado contender con ello una y otra vez, son de muy corto plazo. Aunque hagan proyectos a largo plazo, las metas pues son del sexenio, porque esas son las que tienen que reportar y se acabó, ¿no? Y a veces, pues ahí es donde no hemos logrado articular, como en otras épocas, otras épocas eran mejores y peores en algunas cosas, pero sí se logró articular visiones de más de largo plazo, como la creación propia del CONACYT, de los centros CONACYT. O sea, había una visión de, esto no me va a redituar en el inmediato plazo, es una inversión que va a tomar mucho tiempo, que es la de educar a tu población. Que es la de generar tu propia ciencia y tu propia tecnología para desarrollarte como país. ¿Cómo está ahí la apuesta? Yo como lo vería, Mireya, es en 2 sentidos. Primero, desde el punto de vista gubernamental, que efectivamente están obligados a una
visión de 6 años, pero por otro lado, pues también hay un plan global de desarrollo, hay un plan hay una ley de planeación que te obliga a tener una perspectiva mayor. Creo que uno de los ajustes estructurales que se está proponiendo, que CONACYT sea independiente, justamente es que tenga esa perspectiva de mayor plazo, que no esté sujeta rigurosamente a los proyectos y a los programas sexenales. Desde el punto de vista del sector privado, porque yo reiteraría, no es este solo un tema ni de gobierno ni de academia, está el sector privado. Las innovaciones, finalmente, que para decirlo en términos muy sencillos, son cosas nuevas, desde luego, pero que resuelven un problema de manera efectiva, y eso, quien llega al mercado ya son las empresas, los agentes económicos, las organizaciones sociales, quienes le dan la característica de innovación a un desarrollo tecnológico. Del lado de las empresas, lo que yo diría que hay 2 o 3 temas. Uno, se está proponiendo el mantener incentivos, tanto fiscales como los directos que se han venido dando, porque también, y abro un paréntesis, no estamos partiendo tampoco de cero, y a mí me parece, y hay una coincidencia creo por varios actores del sistema, que CONACYT ha hecho un papel decoroso bastante destacado, se ha avanzado en varios temas, en el aspecto regional que mencionaba William, se han creado los consorcios de centros públicos de investigación, en fin, dentro de esa tónica, de los programas más importantes que maneja CONACYT en esta materia, está el PEI, el programa de estímulos a la innovación, que funcionó y provocó justamente el trabajo conjunto entre el sector productivo y la academia, y por lo tanto, digamos, me parece que el tener incentivos y continuidad en los incentivos ya es algo que cuando menos el sector privado también tiene una visión de más certeza, digamos, a más plazo, y eso anima. ¿No? Porque te vas a embarcar en un proyectote. Claro, eso anima, en la medida que tienes compromiso de más largo plazo, desde luego que eso da la confianza para invertir, que ahí ese es un poco el gran reto. Hace rato, lo mencionamos hace un momento, la situación actual es que tenemos menos del 1% del PIB, la mitad, pero de eso el 70% es el gobierno y el otro 30% es el sector privado. Lo que se quiere ni siquiera es el 1%. La meta que se está planteando en el documento es eventualmente llegar a tener un porcentaje de inversión similar a países de la OECD, 2.4% del PIB, que todavía es un reto más importante. Pero además que su estructura cambie, que cuando menos el 60% sea puesto por el sector privado y el otro 40% por el sector público, ¿no? Entonces, sí me parece que un componente, reconociendo estos objetivos en materia del cambio estructural, en materia de la inversión, tienen mucho que ver con crear una perspectiva y con la continuidad en términos de políticas, para que los que invierten, los que tienen los recursos, o las nuevas formas de inversión, las asociaciones público-privadas, se puedan poner en marcha y le den, y con una perspectiva de certidumbre, pues se animen a invertir. Y esto me lleva a otro tema que es muy importante y del cual por mucho tiempo la academia había estado distanciada, digamos, ¿no? Que es de esta esfera donde se hacen las políticas públicas. Y la presentación de este documento y el trabajo que se armó alrededor de la construcción de este documento es una forma de decir, aquí estamos, queremos ser parte y vamos a proponer, vamos a hacer propuestas de cómo se debe avanzar en este tema, en política pública en el país. Es que ese es el fondo, se quiere contribuir a la solución de problemas a través de políticas que apoyen la generación de conocimiento y de soluciones para esos problemas. Hay una serie de propuestas muy concretas que yo creo que valdría la pena mencionar algunas. Juan Manuel ya mencionó ahorita algunas que tienen que ver con la composición del gasto, ¿no? Y pues sí, si miras, ¿no? Los ejemplos que siempre se ponen son Israel, Corea del Sur, Alemania, ¿no? Y claro, está muy por arriba del 2.4% del PIB, pero si miras la composición, el gobierno ya no es la parte gruesa de eso, es menos de la mitad, y bastante menos de la mitad a veces, y lo demás lo genera el propio sector productivo, las empresas y toda la sociedad, pues en su conjunto. Se ven muy beneficiadas. Pero entonces para llegar a eso, claro, para llegar a eso tienes que hacer una inversión primero tú, y esa es la parte que no hemos hecho.
Y pues siempre tiene que haber dinero de este... Siempre tiene que haber el motorcito, pues es que el Estado es el único que puede Exacto. garantizar eso a 40 años o a 20 años, porque las Sí. empresas tienen que tener un horizonte Son sus que lógicas, puede son ser diferentes. la lógica puede ser diferente. Ya si ven que arranca, pues entonces puedes tener una lógica más larga, pero si no, no. Hay una parte que tiene que ver con esto, de mantener los estímulos fiscales y de que el gobierno sea como que el que esté empujando hasta que esto arranque bien, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con aprovechar los esfuerzos que se han hecho anteriormente. Y doy un ejemplo. En la administración que termina, se arrancó el programa de cátedras CONACYT para incorporar jóvenes investigadores que habían estado tanto en México como fuera de México, estudiando o haciendo estancias de especialización y que quieren regresar a México. Que quieren regresar a México y que no había habido oportunidades. Se abrió este programa. Hay más de 1,200 catedráticos ahorita en el país, en las diferentes universidades y centros de investigación, trabajando. Hay que darle continuidad. O sea, el capital humano que ya formaste, además muchos de ellos tuvieron beca. Sí, claro. Entonces ya se le invirtió un recurso muy importante, pues hay que aprovecharlo, ¿no? No, y además que importante es que regresen. Otra es que, además de que haya, digamos, este apoyo a la ciencia y la generación de conocimiento en todas las áreas en general, a nivel de grupos, que se impulsen proyectos grandes, de gran escala de infraestructura científica, que puedan ser, incluso en su fase de construcción pueden ser de más de un sexenio, en su fase de operación puede ser de 50 años. Y claro, suman capacidades, porque ninguna institución solita, de todas las que están aquí listadas, puede hacer esas cosas solita, ¿no? Sí. Pero si sumas a 10 de ellas en una cosa temática, oceanografía, búsqueda de nuevas formas de energía o materiales para la energía, o cuestiones que tienen que ver con biodiversidad, preservación del medio ambiente, todas esas requieren a muchas instituciones. Entonces, juntar algunas de esas, ¿no? Pensamos que el tamaño de la economía del país a nivel mundial da para una envergadura de proyectos mucho más grande de lo que se tiene hoy. Así es, ¿no? así es. O sea, somos un país de más de 120 millones de habitantes. No, y si comparas el tamaño de la economía que tenemos con los índices de competitividad, de educación, pues hay una disparidad gigantesca. Así es, tenemos un gran agujero ahí, eso es materia de otro programa, desde luego, porque también pues la ciencia y la tecnología, la capacidad de generar nueva ciencia y nueva tecnología se nutre de esas generaciones de jóvenes que se tienen que formar desde muy pequeños para que lleguen a estos espacios. William, Juan Manuel, pues el programa se nos ha terminado. Yo les doy las gracias a ambos, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Qué importante es que se hayan reunido tantas instituciones para presentar este documento. Ojalá que este documento sea leído y atendido con la fuerza y la responsabilidad que se requiere y con la fuerza y la responsabilidad con la que se elaboró. Está en la página de la universidad. Y sí, para cualquier persona que lo desee, ya lo verá usted también en pantalla. Y bueno, pues esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Yo soy Mireya Imas, gracias a los colegas de TV UNAM que hacen posible que este programa llegue hasta su hogar. Gracias, William. Gracias, Juan Manuel, por haber estado conmigo. Muchas gracias, Miguel. Con mucho gusto, muchas gracias a usted.